Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a este video. Esta es la primera parte de una pequeña serie que vamos a estar realizando aquí en el canal de Java y PLSQL. En esta primera parte vamos a desarrollar toda la lógica de base de datos y después vamos a ver cómo llamar estos paquetes y procedimientos almacenados desde Java, utilizando como siempre Spring Framework y Spring JDBC. Esta parte del video llega a ustedes gracias a uno de los miembros de nuestro equipo, Carlos Bravo. De antemano les agradezco a todos por estar aquí, espero disfruten del video y recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muy buenas, comunidad de For Software Developers. El día de hoy vamos a hablar un poco en este video sobre paquetes en PLSQL. Bueno, empecemos a hablar de qué son los paquetes. Los paquetes son objetos PLSQL que agrupan lógicamente otros objetos PLSQL relacionados entre sí, encapsulándolos y convirtiéndolos en una unidad dentro de la base de datos. Todo paquete está dividido en dos partes. Una parte que es la especificación o la cabecera, que es obligatoria, y el cuerpo, el cual no es obligatorio. ¿Qué encontramos en la especificación o el encabezado? Bueno, en esta parte es la interfaz entre el paquete y las aplicaciones que lo utilizan. Y es allí donde se declaran los objetos como procedimientos, funciones, variables, entre otros, que pueden ser invocados desde fuera del paquete. Por otra parte, en el cuerpo del paquete se implementan las especificaciones del mismo. El cuerpo contiene los detalles de implementación y declaraciones privadas, manteniéndose todo esto oculto a las aplicaciones externas. Solo las declaraciones hechas en la especificación del paquete son visibles y accesibles desde fuera del paquete, quedando así los detalles de implementación del cuerpo del paquete totalmente ocultos e inaccesibles para el exterior. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar paquetes? Bueno, el uso de los paquetes permite encapsular elementos relacionados entre sí como tipos, variables, procedimientos, funciones en un único módulo PLSQL que llevará un nombre que identifique la funcionalidad del conjunto. Esto nos sirve para, por ejemplo, ordenar procedimientos sobre una misma tabla transaccional y tenerlos todos en un solo paquete. Vamos a ver un poco ya sobre la estructura y cómo crear un paquete. Vamos a hacer un ejemplo, en este caso, de un paquete para insertar, actualizar y eliminar sobre una tabla. Vamos a utilizar tres procedimientos almacenados en un mismo paquete sobre una misma tabla transaccional que ya tenemos creada, la cual es esta tabla que se llama traba, que representa una tabla de trabajadores y tiene esta estructura. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Bueno, para empezar, primero que todo tenemos que dar la instrucción create o replace package, nuestro nombre que le demos al paquete. En este caso yo voy a utilizar pkg para identificar que es un paquete de la librería For Software, y yo a estos paquetes le he definido como cb, que son con puertas básicas, porque voy a usar CRUD sobre la tabla de trabajadores, y la palabra as. A mí personalmente me gusta mucho indentar y ordenar y comentar todos los paquetes, para así que cuando uno entre y revise un paquete no tenga que ver toda la estructura, sino que viendo el encabezado ya puede ver qué hace, cómo se llama y qué recibe cada paquete. Entonces en este caso yo por acá ya tengo un poco adelantado eso. Voy a copiar esa parte de la documentación. Bueno, ¿qué tengo yo aquí? Aquí simplemente yo llego y digo que voy a crear en mi paquete un encabezado. Simplemente doy como una fecha, una descripción, qué hace, y luego identifico los métodos. En este caso pues tengo los procedimientos insert, update y delete, en los cuales el insert es un registro, recibe un registro, el update también recibe un registro, y el procedimiento delete recibe solamente una llave. Entonces vamos a empezar con mi procedimiento insert. Listo. Entonces, pues para hacer un procedimiento escribimos procedure, el nombre que le queramos dar. En este caso yo ya lo tengo aquí, que es este el que yo le quiero dar el nombre, y voy a decir que es un paquete con un parámetro de entrada.
¿Cuál es mi parámetro de entrada? En este caso yo voy a definir una variable de tipo record para decir que voy a coger un registro de toda la tabla. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta variable de tipo row type. Esta variable de tipo porcentaje row type se usa para declarar un registro con los mismos tipos de la tabla, vista o cursor de la base de datos. ¿Ya? Entonces yo lo que estoy aquí diciendo es que esta variable de entrada va a ser un registro de la tabla trabajadores que contiene los mismos tipos de toda la tabla. ¿Listo? Hay otro tipo de variable que vamos a usar, que es la variable type. Esta porcentaje type se usa para declarar una variable que tiene el mismo tipo de columna de una tabla. ¿Para qué se usa normalmente eso? Para saber que aseguramos que la variable de entrada va a ser de exactamente el mismo tipo que el campo en la base de datos. Así no nos preocupamos por cuántos, si era un varchar de qué tamaño, si era un número de cuántas posiciones. Entonces con esto aseguramos esto. Bueno, seguimos. Simplemente definimos que va a ser un procedimiento, que va a ser un récord y ya. Listo, ahora tengo la parte, para la parte del update y el delete, lo que les decía, yo aquí tengo adelantado algo, donde simplemente ahora voy a hacer lo mismo, un procedimiento para actualizar, que va a ser una variable también de tipo row type, del tipo record, y lo que les decía, una variable de entrada de tipo type, porcentaje type, que es igual al campo trid de la tabla trabajadores. Bueno, ahora simplemente tenemos que cerrar el paquete. Esto lo hacemos con el comando en y el mismo nombre de nuestro paquete. ¿Ya? El mismo nombre que definimos en nuestro paquete, punto y coma. Ya. Vamos a hacer de una vez en esta misma sección el cuerpo. Entonces, normalmente siempre se divide con slash y se empieza a hacer la parte del cuerpo. Para la parte del cuerpo es lo mismo que se definió. Create or replace package. Pero aquí con la palabra body. Ya, el mismo nombre que tenemos y la palabra as. ¿Listo? Luego, como les digo, a mí me encanta tener todo bien comentado, entonces vamos a poner el comentario en esta parte e iniciamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ya hacer la ejecución del procedimiento del tipo insert. Entonces lo mismo, hacemos procedure, nuestro procedimiento que lo tenemos aquí, ¿cómo se llama? Y se pone, bueno, la misma parte de lo que recibe como entrada. Perdón, era este. Nuestra misma parte como entrada. Y en este caso no ponemos punto y coma, sino la palabra is. Abrimos un bloque anónimo e iniciamos con toda la parte del insert. Como les dije, es esta tabla que tenemos aquí. Yo ya tengo el insert realizado, que es simplemente normal, un insert como lo conocemos, ya se los muestro. Entonces tenemos nuestro insert into hacia la tabla traba con nuestros campos de la tabla y los valores que van a recibir, o sea, la variable de entrada que es de tipo record y cada uno de los campos. Cuando enviemos a este procedimiento, en este paquete enviemos el registro, tiene que ir en el mismo orden de la tabla para que él automáticamente setee cada uno hacia su valor. Hacemos un end del procedimiento y ya. Con eso tenemos nuestro procedimiento de el tipo insert. Ahora vamos a hacer nuestro procedimiento de tipo update. Yo ya lo tengo acá. Entonces vamos a ponerlo y se los explico. Listo. En este caso pues tenemos nuestro procedimiento update, que es lo mismo el procedimiento, lo mismo que hicimos de la entrada, lo mismo que hay en la especificación, y la variable de entrada es también de tipo row type, ya, que es un registro de la tabla.
hacemos un bloque anónimo donde hacemos un update hacia la tabla trabajadores y seteamos cada uno de los valores que posiblemente puedan venir. Para finalizar hacemos en del procedimiento y punto y coma. Ahora para la parte del delete vamos a ver esta otra parte. Listo, entonces en la parte del delete que tenemos procedimiento y esta es una variable de tipo type que es igual al trap id. Entonces hacemos lo mismo, la misma entrada, hacemos un bloque anónimo donde decimos un delete hacia la tabla trabajador donde la trabajador id sea igual a nuestra variable de entrada. Y hacemos un end record del delete record del procedimiento y al final hacemos un end package. ¿Listo? Ya con esto tenemos nuestro procedimiento. Lo ejecutamos. Y ahora vamos a ejecutar la parte, ya ejecutamos lo que es la cabecera, ahora vamos a ejecutar la parte del cuerpo. Listo, quedó compilado. Si vamos a la parte de paquetes, refrescamos y ya está nuestro paquete aquí. Aquí está la cabecera y tenemos el cuerpo con todo lo que ya tenemos accesible. Listo. Con esto hemos visto el ejemplo de cómo hacer un paquete para hacer compuertas básicas sobre una tabla, insertando, actualizando y eliminando. No tiene... Ahora vamos a ver otro tipo de paquetes que a mí me gusta mucho realizar, y es un tipo de paquete que yo lo he denominado un tipo de paquete de utilidades, el cual uso cuando en las aplicaciones no puedo tener la lógica o que un framework me ayude a hacer este tipo de lógica, sino que la lógica está en la base de datos. Entonces a veces necesitamos cosas como buscar un registro o buscar una persona en una tabla transaccional o buscar un registro en una tabla transaccional y poderlo traer. Entonces para esto utilizamos ya otro paquete que son funciones. Entonces yo lo tengo acá, lo vamos a explicar un poco y voy a explicar un poco sobre los cursores que se usan dentro de él, los que estoy usando en esa parte. Entonces bueno, lo mismo, create o replace package, en este caso en mi paquete de utilidades, hago un breve comentario sobre el paquete y empiezo. Lo primero que hago es que aquí voy a utilizar cursores, voy a utilizar un cursor de tipo, una variable de tipo cursor que se llama refCursor. ¿Qué son los refCursor? Bueno, los refCursor son un puntero a un área privada de SQL que almacena información sobre el procesamiento de una sentencia select o un lenguaje de manipulación de datos DML como insert, update, delete o merge. Bueno, de su lado, un refCursor es una variable definida como un tipo de cursor que apuntará o hará referencia a un resultado de un cursor. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un refCursor? Bueno, que el refCursor, a diferencia de un cursor normal, puede ser pasado como variable a un procedimiento o una función. El valor de contenido en un refCursor puede ser asignado a otra variable refCursor. Y otra de las ventajas es que una variable refCursor puede ser el valor de retorno de una función. Así puedo traer yo todo un registro de una tabla. Hay que aclarar que un refCursor no es un cursor, es una variable que apunta a un cursor. Antes de asignar una variable de cursor, de tipo cursor, se debe definir el tipo de cursor. En este caso estamos haciendo lo que type es un type cursor y es referenciado a un cursor, a un refCursor, el cual devuelve un robType, un record de la tabla trabajadores. Bueno, empezamos con la función, hice dos funciones, una para saber si existe y otra para obtener un registro. Entonces en el exist lo que hago es simplemente hago una variable de entrada que sea de tipo traID y que me retorna un booleano. Y en la segunda función hago una variable de entrada, lo mismo de tipo traID, que me retorna un record, un robType de la tabla trabajadores. Aquí voy a retornar ese cursor, lo contenido en ese cursor. Entonces empezamos con la parte del body. Y bueno, podemos ver, en lo primero voy a hacer un cursor explícito.
sabemos que hay cursores implícitos y explícitos. Los cursores implícitos es un tipo de cursor que se utiliza para operaciones select into y se usan cuando la consulta devuelve un único registro. Por su parte, los cursores explícitos son los cursores que son declarados y controlados por el programador. Se utilizan cuando la consulta devuelve un conjunto de registros. Ocasionalmente también se utilizan en consultas que devuelven un único registro por razones de eficiencia, dado que los cursores explícitos son más rápidos. Bueno, entonces vamos a ver ya la parte del cursor. Bueno, entonces declaro el cursor, le doy un nombre, digo que ese cursor tiene una variable de entrada, ya, una variable de entrada, la cual es de tipo TraID, de la tabla trabajador. ¿Y qué es el cursor? Es un select count 1 de la tabla trabajador, donde el trabajador ID sea igual a la variable de entrada que yo le estoy pasando. Ahora sí voy a hacer una función que va a llamar a este cursor. Entonces tengo la función que declaré y digo simplemente que voy a pasarle una variable de entrada de tipo TraID y me va a retornar un booleano, porque las funciones retornan. Entonces en este caso digo que me va a retornar un booleano. ¿Y qué hago? Declaro una variable numérica cuántos para contar si se encuentra dentro de este registro, dentro de la tabla o no. Empiezo a hacer un bloque anónimo donde simplemente abro el cursor que anteriormente declaré. Si lo ven, estoy abriéndolo aquí y le paso por parámetro esta variable que entró en la función. Luego hago una descarga ya hacia el cursor, descargo todo en el cursor y lo paso lo que me dé la cuenta, porque él me va a contar, me va a hacer un select count, un registro de cuenta. Hago un into a la variable cuántos, que es de tipo numérica, porque me va a hacer una cuenta para saber cuántos registros habían en la tabla o no. Luego hago un close, cierro el cursor, porque ya pues trabajé, listo, hacemos el close del cursor para que no quede abierto y no deje todo eso en memoria y no nos lentee la base de datos. Listo. Luego hago simplemente un condicional, en este caso, donde hago la cuenta de que si cuántos es igual a 0, es decir, no encontró nada, entonces retórneme falso y cierro el condicional. De lo contrario me va a retornar true porque encontró algo. Si es mayor a 0, ya encontró algo, entonces me va a decir que sí existe esta persona que yo le envié a la función. Ahora vamos a ver otro uso de funciones con otro tipo de cursor, donde voy a retornar un cursor como respuesta. Entonces, bueno, ya lo que tenía definido, una función que le paso por entrada un TraID, que es un tipo de campo en la tabla trabajador, que me va a retornar un record, un registro. Entonces lo primero es que defino una variable que digo que es de tipo typeCursor, que es lo que les decía ahora, que había definido que un typeCursor, en este caso mi variable typeCursor, es un refCursor que retorna un robType. ¿Listo? Entonces hago esta variable, la declaro, luego declaro otra variable de simplemente tipo robType para vaciar el cursor dentro de este robType. Porque esto es lo que yo voy a devolver, un robType. Listo, entonces empiezo a hacer un bloque anónimo donde hago una apertura del cursor y lo recorro. ¿Qué recorro? Un select asterisco from traba, donde TraID sea igual a la variable de entrada que yo le pasé para que me cuente, para que me traiga todos los datos de ese trabajador. Hago una descarga del cursor y lo paso a el otro cursor que es de tipo robType. ¿Listo? Ya el return, hago un return de ese otro robType, que es el que ya había definido que la función me iba a hacer el retorno. Cierro la función y cierro el paquete. Con esto quedan nuestras funciones para hacer unas utilidades. Aquí pueden seguir utilizando más sobre esta misma tabla y esto les puede ayudar mucho para ordenar y tener ya listo ciertas funcionalidades cuando la lógica la tienen que hacer desde la base de datos. Vamos a compilar nuestra cabecera y nuestro cuerpo. Queda compilado. Si vamos a los paquetes, refrescamos, ya están nuestras utilidades y está nuestro paquete con nuestras funcionalidades cada una, ¿ya? Entonces, bueno, hasta aquí llega nuestro video de esa parte.